Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Mi nombre es Ramón Godoy López. Vamos a dar una continuidad a nuestros rudimentos. Vamos a terminar hoy con el arrepentimiento para poder pasar a lo que es la fe en Dios. Sin más por el momento, te pedimos que te suscribas, que nos des un buen like, que toques la campanita de notificación para que te llegue de una más rápida y puntual, y que te suscribas a nuestro canal. Sin más por el momento, vamos a dar paso a nuestra clase y te pido que abras tu Biblia en Romanos 2, versículo 4, aunque vamos a leer desde el 1. Y dice la Biblia: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú, que juzgas, pues en lo que juzgas a otros te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, haces lo mismo, que escaparás del juicio de Dios. Y aquí esto es lo importante: o menosprecies las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, pero por la dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Muy bien. Este es el versículo 4 de Romanos 2. Va a contestar la pregunta que la mayor parte de gente se hace. Inclusive en el concilio de Nicea y en otros concilios se llegó a pensar que se quitara el libro del Apocalipsis. Todas las escrituras hablan de un Dios amoroso, de un Dios piadoso, de un Dios lento para la ira, pero grande en su misericordia. Sin embargo, en el Apocalipsis entonces vemos que es la paga del pecado. Ya vemos el carácter de Dios contra las personas que son rebeldes, aquellas que no quisieron arrepentirse, sino que siguieron en las mismas cosas. Ejemplo de ello es el versículo 4, que dice: o menosprecias las riquezas de su benignidad. La palabra benignidad es disposición a hacer el bien, paciencia, y luego dice longanimidad. La palabra longanimidad es larga paciencia, o sea, Dios es paciente y también tiene una larga paciencia, ignorando nuevamente que su disposición de hacerte el bien te guía hacia dónde, al arrepentimiento. Muy bien, vamos a lo que es Génesis y vamos a ver el juicio del trono blanco en Apocalipsis 20, versículo 11. Dije Génesis, no, es Apocalipsis. Perdón, es Apocalipsis. Dice: y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie delante de Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados por lo que estaban escritos en los libros, según sus obras. Aquí esto es interesante. Dios durante todo el tiempo ha sido un Dios paciente, un Dios amoroso, independientemente de a la edad que vayamos a fallecer y que hayamos conocido a Jesucristo. Hemos tenido todos esos años para podernos arrepentir. Entonces, de acuerdo a lo que no nos hemos arrepentido, de acuerdo a aquellos momentos preciosos que hemos pasado en la presencia de Dios, pero que solamente ha sido algo emocional y no una consecuencia de que esa palabra llegue a nuestra vida, a nuestro corazón, y haya ese arrepentimiento. Sin embargo, nosotros lo hemos tomado solamente como una filosofía, como una historia. Yo soy cristiano porque mis padres desde pequeño me inculcaron esta creencia,
pero y ahora que soy más maduro, yo no creo en eso. Entonces comienza la gente a distorsionar el camino del Señor. Entonces, todas esas personas van a tener durante toda su vida, hasta que ellos lleguen, para arrepentirse. O sea, no es aferrarse a esa filosofía. Recuerde que hemos visto tres cosas: que el arrepentimiento, la consecuencia del arrepentimiento trae consigo perdón, y que el cristiano tiene que convertirse. No, o sea, aquí hay una mala interpretación respecto al no creyente. Al no creyente les dicen que él se tiene que convertir a Cristo, y no. Es el cristiano el que tiene que dar la vuelta y hacer un análisis de dónde agarró la amargura, el rencor, el odio, el coraje, por qué volvió a los antiguos vicios, por qué volvió nuevamente a su vida pasada. El cristiano es quien se tiene que convertir, quien tiene que volver nuevamente a entender las cosas que no ha practicado, que ha dejado de practicar, para poder seguir el camino y poder seguir adelante, poderse arrepentir, volver a retomar la palabra de Dios y continuar con lo que Cristo ha manifestado en su vida. Entonces, ese es uno de los dilemas que en muchos creyentes está ahí. En la mayor parte de púlpitos, inclusive, se habla a los no creyentes de convertirse a Dios. Es una palabra, le vuelvo a repetir, mal empleada. Es el cristiano que ha caído, porque el cristiano que ha caído no puede volver a aceptar a Jesucristo. Lo vamos a ver en el libro de los Hebreos 6, versículo 6. Sino que el cristiano tiene que convertirse a Dios. Tiene que volver a hacer un análisis de dónde ha caído y levantarse en el poder de nuestro Señor Jesucristo. Inclusive hay muchos argumentos, por ejemplo, para hacer o tener pensamientos incorrectos. Uno de ellos es que muchas veces ya el cristiano ya va aceptando el homosexualismo. El creyente ya va aceptando que es parte de lo que él tiene que aceptar, y no es así. Aún esas personas se tienen que arrepentir, porque no es que Dios las haya diseñado de esa forma, sino es una pérdida de la identidad, porque no saben si son hombres o son mujeres, aunque por decreto médico, de acuerdo a lo que el médico en ese momento dijo es hombre o es mujer. Hoy en día, inclusive en Colombia, unos médicos ya no decretaron la sexualidad de un recién nacido, sino dijeron que lo que él quería ser, el sexo que él escogiera, es lo que él iba a ser. Entonces, hay una pérdida de la identidad cuando la gente se tiene que arrepentir. Vuelvo a repetirte, Dios es bueno. Dios es bueno, y su larga paciencia te tiene que guiar al arrepentimiento. Vamos a poner otro ejemplo, y con esto no quiero decir que nosotros propagamos las relaciones fuera del matrimonio. Solamente vamos a poner este ejemplo para que usted sepa a dónde tiene que guiar al arrepentimiento Dios, o aquellos jóvenes que han hecho esto, qué es lo que tienen que hacer. Cuando los hermanos, una pareja de cristianos, sale la muchachita embarazada debido a que abusaron de la confianza que los padres les dieron, y la muchacha sale embarazada. Entonces el primer síntoma que tienen ellos es de vergüenza. Y entonces lo primero que tratan de hacer es ya no ir a la iglesia. Los hermanos están enfurecidos porque dicen, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Ahora qué va a suceder? ¿Dónde va a quedar mi testimonio? ¿Ahora qué tengo que hacer? Y entonces está preocupada más la gente por el qué dirán que por los muchachos que se arrepientan. Ok, ya dieron ese mal paso. Le vuelvo a repetir, no estamos promocionando la fornicación, pero si es algo que ya sucedió, esos jóvenes lo que tienen que hacer es arrepentirse y seguir el camino.
Hay iglesias donde inclusive se propaga desde el púlpito que esos hijos tenidos en fornicación son hijos de pecado, cuando la Biblia dice que todos los hijos son una bendición. Entonces, nosotros no estamos de acuerdo con que una persona maldiga a un bebé porque los padres se equivocaron. Pero usted, que si es que cometió eso, lo que tiene que hacer es arrepentirse. Es arrepentirse, es reconocer que en primer lugar no fue correcta. El paso que usted dio, ya lo dio. Ahora tiene usted que casarse, ser una persona responsable y seguir adelante. O sea, no es posible que muchas veces inclusive los mismos padres consecuentan en que no se casen. Esos jóvenes deben de guiar al arrepentimiento, pero también tienen que hacer las cosas correctamente. Por eso es que Dios, en su grande paciencia, en la gran paciencia, de acuerdo a Romanos 2, versículo 4, esa benignidad, esa disposición de hacer el bien, te tiene que guiar al arrepentimiento. Tú pecaste, yo vuelvo a poner el mismo ejemplo. Aquellos jóvenes pecaron en contra de la voluntad de Dios. Sin embargo, Dios, ¿con qué los recompensa? Con un hijo, el cual es una bendición. Entonces, Dios es bueno, pero lo único que quiere de cada uno de nosotros es que nos arrepintamos. Muy bien, algunos argumentan, hay gente que argumenta en cuestión de la Virgen María y José. Hay predicadores, digo que aquí predicador que me escuchas o que vas a ver este video, entonces te vas a dar cuenta de dónde han surgido este tipo de ideas, de teorías, y a veces es algo equivocado. La gente dice que la palabra desposada, de acuerdo a Génesis, al Evangelio de Mateo 1, versículo 18, dice, y el nacimiento de Jesucristo fue como sigue. Le vuelvo a repetir, Mateo y Lucas es para gente docta, para gente preparada, para gente con un amplio conocimiento de ya sea en cuestiones históricas, bíblicas, escriturales y también de costumbres judías. Entonces vamos a ver para que usted no se equivoque. He escuchado a algunos predicadores que dicen que María era novia de José y la Biblia no dice eso. Y ahorita vamos a ver historia y costumbres hebreas. Dos cosas, no se equivoque en lo que vamos a interpretar de este pasaje. No se equivoque. Vamos a ver historia judía y vamos a ver costumbres judías, costumbres hebreas, para ser más exactos, porque judío es que pertenece a Judá y hebreo es en su totalidad todo el pueblo de Israel. Muy bien, y dice así, y el nacimiento de Jesucristo fue como sigue. Estando su madre María desposada con José. Aquí ejemplo, la gente dice que estaba comprometida. La palabra desposada en el griego antiguo es casada, no comprometida. Ahora, vámonos rápidamente a la mención hebrea. Vámonos rápidamente a lo que dice el Midrashim, a lo que dicen las costumbres judías. De acuerdo al Midrashim, una virgen, entienda esto, una virgen después de haberse casado, pasaba todavía un año con sus padres. A pesar de que María estaba casada con José, ella seguía viviendo con sus padres de acuerdo a la costumbre. ¿Cuántos años tenía la Virgen María? O María, para ser exactos. Tenía 15 años. ¿Cuántos años tenía José? Tenía 24. Eso es lo que dice la historia hebrea. La historia católica dice que tenía José 86 años
y que María tenía 16, que él solamente era el guarda de la Virgen, que solamente él la sacó para que no la apedrearan, para que no la llamaran pecadora. Entonces es que este viejecito acepta a María, y él jamás, debido a su edad, tiene relaciones. Entonces, por eso es que la Iglesia Católica dice que la Virgen siempre virgen. Eso no dice la historia hebrea. La historia hebrea dice una cosa diferente, y le vuelvo a repetir. Ya le puse dos aspectos que dice la Iglesia Católica y lo que dice la historia hebrea, y sin embargo nuestra Biblia habla de costumbres hebreas. Lo mismo que cualquier Biblia católica, las costumbres son hebreas, no son católicas. Tampoco Jesús era católico, Jesús era hebreo o era judío. Él sí era judío, él pertenecía a la tribu de Judá. Entonces no se equivoque en esa apreciación, porque vamos a ver el siguiente texto donde va a decir lo que yo le estoy diciendo. Y dice: estando María desposada o casada con José, antes de que se cumpliese el matrimonio, volvemos a lo mismo. O sea, ¿dónde estaba María? Allá, iba a pasar un año con sus padres. Aunque si ella, estando casada, tenía relaciones o intimidad con José, no pasaba nada, porque ellos ya estaban casados, ya había un matrimonio, que no se aguantaron, ok, pero ya estaban casados. O sea, la costumbre era estar un año. No es así lo mismo con las repudiadas ni con las viudas. Si ellas se volvían a casar, era inmediatamente ir a la casa del nuevo marido, o lo otro que dice el Midrashim es pasar un mes todavía en la casa de sus padres. Entonces, son aspectos muy diferentes respecto a las costumbres judías. Entonces, no se equivoque, persona católica, que quiere usted a lo mejor debatir lo que está escrito, cuando no está entendiendo que son costumbres hebreas y no costumbres romanas ni costumbres católicas. Para hacer un análisis de este texto, usted debe de irse al hebreo antiguo y trasladarse a aquellos años, y no pensar que porque aquí dice que María no tuvo hijos. Sí tuvo hijos. No nos vamos a meter en ese tema, vamos a lo que sigue. Y fíjese lo que dice en el 19. Y José, ahora dice, su marido. O sea, no dice su prometido, dice su marido, o sea, confirmando lo que dice el 18, que María era esposa de José. Entonces, por eso es que Jesús, inclusive, los mismos judíos, había una costumbre, una historia urbana, donde le dicen a Jesús que ellos no son hijos de fornicación, dándole a entender que Jesús era hijo de fornicación, debido a que María, lo que dice, ahí sí, la historia y los apócrifos, es que María había tenido una aventura con un guarda romano llamado Ben Pantera. Sí, pero eso ni siquiera está comprobable. O sea, María no era adúltera ni una fornicaria. Sin embargo, a Jesús, que fue atacado, le hicieron ver de esa forma. Por eso es que el Señor Jesucristo, que vivió en esta tierra y que también vivió todo lo que nosotros hemos vivido, aunque Él vivió sin pecado. Por eso es que al analizar las Escrituras, nosotros no podemos argumentar en la vida de nuestro Señor Jesucristo, ni de las personas que aquí están, que aquellas personas hubieran pecado en contra de Dios. Entonces, no puede usted argumentar que María salió o concibió a Jesús
estando en la soltería. No, le vuelvo a repetir. La Biblia dice que ella estaba casada, y con esto también tú, predicador que me escuchas, ya tienes un argumento para poder decir inclusive lo que dice la Biblia en el siguiente texto. Porque de otra forma, si tú sigues predicando eso y un día te encuentras con algún judío y tú le quieres predicar eso, entonces inmediatamente te va a decir, bueno, entonces ¿de quién me estás hablando? Me estás hablando entonces de una mujer adúltera. Me estás hablando de una persona que se oponía a las costumbres hebreas. Entonces, predicador o hermano que me escuchas, tienes que analizar lo que estás enseñando. Muy bien. Vamos a seguir adelante. Quiero hacer todo este tipo de aclaraciones porque Romanos 2, versículo 4 quiere que tú no te defiendas. Romanos 2:4 quiere que tú le des la oportunidad a Dios de que en su amor grande y maravilloso tú te arrepientas. Dios quiere que tú tomes con seriedad tu cristianismo, quiere que tomes con seriedad de dónde has caído y veas que Dios sigue extendiendo sus brazos para recibirte. Dios extiende su misericordia hacia tu vida para que tú vengas nuevamente a Él. Como esa oveja que se ha salido del redil, nuevamente Jesús quiere tomarte en sus brazos, nuevamente decirte, hijo mío, yo te amo, y tú arrepentirte y seguir adelante. Entonces, vamos a seguir adelante. Es uno de los textos que a mí más me agradan, pero es muy importante que nosotros conozcamos la grandeza de lo que Dios quiere hacer en medio de tu vida. En segunda carta a los Corintios 7, versículo 9, dice de la siguiente forma. Entonces, vámonos rápidamente a 2 Corintios 7, versículo 9. Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Lo voy a volver a leer. Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Cuando tú, como persona que escuchas la palabra de Dios y Dios habla a tu vida y te entristece toda la rebeldía que hemos cometido en contra de Dios, a lo mejor te recuerdan áreas de tu vida que no le has entregado a Jesucristo y viene el Espíritu Santo y quiere que te arrepientas. Esa tristeza por esos pecados es la que busca el Señor en ese arrepentimiento. Por eso es que es importante ser sensibles a la voz del Espíritu Santo que te habla y que te dice, arrepiéntete. Ven a los pies de Jesucristo, sé limpio de todos tus pecados y haya ese perdón a los pies de Jesús. Tú, persona que me escuchas, arrepiéntete, busca de Jesucristo, lee su palabra, medita en ella y llénate de su presencia. Llénate de su voluntad, la cual es agradable, la cual es perfecta. Jamás Jesucristo y Dios te van a decepcionar. Nosotros los hombres te podemos decepcionar. Jesucristo jamás te va a fallar y su Espíritu Santo quedó plasmado en las Escrituras para que tú vengas a Él y la misma Biblia hable a tu vida y seas lleno de su presencia. Muy bien, vamos a seguir adelante. Aquí mismo en el 10, en 2 Corintios 7, versículo 10, dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse del regalo de vida que Jesucristo nos vino a dar. Pero la tristeza del mundo produce muerte. O sea, ¿cuánta gente se alcoholiza y entonces comienzan a llorar por las desgracias? Porque su papá, que porque su mamá, que porque sus hermanos, que porque está solo en el mundo, porque nadie lo entiende, que porque la mujer que le tocó es la misma hija del diablo, que porque sus hijos una bola de malagradecidos. Pero esa tristeza no es la tristeza de Dios.
Esa tristeza es la que produce muerte. Porque la gente cree que al sacar todo este tipo de amarguras y todo este desahogo, creen que con eso están encontrando paz. No hay paz. La gente sigue teniendo eso en su corazón, pero al no saber que Jesús quiere sanarlo, quiere restaurarlo, esas personas muchas veces cierran su corazón a Jesucristo y siguen viviendo solamente esa tristeza que produce muerte. Por eso es que usted, amado hermano, que va a venir a los pies de Jesucristo, persona que vas a ser restaurada y renovada, si tú quieres llorar, puedes hacerlo. No te debe de dar pena el que tus sentimientos afloren delante de Dios. Porque la tristeza que es, según Dios, produce arrepentimiento. Y te vuelvo a repetir, la tristeza del mundo solamente producirá muerte. Porque tú seguirás siendo la misma persona sin arrepentimiento. Muy bien, vamos a seguir adelante. Vamos a Segunda de Timoteo 2:25. Segunda de Timoteo 2:25. ¿Sí? Muy bien, vamos a Segunda de Timoteo 2:25. Para que se dé cuenta cómo es bien interesante. Dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo al que están cautivo a voluntad de él. Vamos a leer desde el 24 nuevamente. Porque el siervo del Señor no debe de ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en el que están cautivos. ¿A voluntad de quién? A voluntad del diablo, a voluntad del acusador. Por eso es que el siervo del Señor le dicen como consejo a este líder o como consejo al liderazgo que no debe de ser alguien contencioso, alguien que contienda. Si hay personas que quieren que tú les expliques algo acerca de la Biblia y ese algo ellos quieren discutir, tú no te debes de prestar a ese tipo de discusiones. Dice la Biblia que con mansedumbre debes de hacer las cosas porque hay una probabilidad de que esas personas que se arrepientan. Entonces, tú debes de utilizar eso como probabilidad porque tal vez de esa discusión no tuya, sino de esa discusión que quiere la persona hacerte, quizá esa persona al ver el temple de tu carácter se arrepienta y vea que no te está sacando de tus casillas. Recuerde que muchas veces se utiliza, a veces cuando sacan algún creyente de sus casillas para como herramienta y para entonces una vez envalentonados e iracundos decir: ya ves, ¿por qué no vengo a los pies de Cristo? Entonces, aquí lo que nos dice a los líderes es que con mansedumbre podamos hacer las cosas. Y vamos a nuestro texto original, vamos al texto que hemos visto de Hebreos, en el 6 versículo 1 y después vamos a ver el 6. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento, de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Entonces, del arrepentimiento ya hemos hablado durante todos los estudios que hemos tenido, a lo cual yo le pido que usted, persona que nos sigue, que nos escucha, vea todos los videos.
Todos los videos son de una forma muy interesante, donde hablamos acerca del arrepentimiento y qué es lo que tiene que hacer en las distintas ocasiones donde usted se esté enfrentando. Entonces, aquí como estos fundamentos, le vuelvo a repetirla, por tanto dice, dejando ya, o sea, en nosotros, la palabra dejando es que eche raíces los rudimentos de la doctrina de Cristo, vayamos adelante a la perfección. Pero fíjese aquí, voy a contestar un juego de palabras, porque es un juego de palabras nada más. Cuando usted le pregunta a la gente que si en esta vida puede llegar a ser perfecta, la gente dice que no. Y entonces cambiamos la pregunta y le dice, ¿tú puedes en esta vida llegar a ser maduro? Y la respuesta es sí. Pues es que es lo mismo, hermano, que me escucha. La palabra perfección del griego teleios significa madurez. Entonces, por eso es que dice, vamos adelante a la madurez o vamos adelante a la perfección. Por eso es que estos rudimentos, esta explicación acerca del arrepentimiento, la fe en Dios, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno, todo eso nos llevará a tener una mayor madurez, nos llevará a vivir una vida cristiana más sana, más alegre y en distintas ocasiones donde nos hallemos en distintas circunstancias, sabremos qué hacer con nuestras vidas porque ahora tenemos las bases del sustento de nuestras vidas para seguir adelante. Muy bien. Y dice Hebreos 6, versículo 6. Fíjese, pero esto es interesante. A pesar de que ya lo expliqué, lo voy a volver a decir. Dice, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios, exponiéndole a vituperio. Muy bien, vamos a leer desde el 3. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Por eso yo le decía, ¿qué tiene que hacer el cristiano? ¿Otra vez recibir a Cristo? No. Tiene que convertirse, tiene que hacer ese análisis de su vida, por ejemplo en el adulterio, pastores que han adulterado, pero quieren ejercer nuevamente el pastorado. A ver, momento ahí, conviértase al Señor. Lo otro que no es importante, o sea, el pastorear, o sea, lo más importante es su salvación, no es el liderazgo, o sea, porque a veces le damos mucha importancia a hacer cosas que a nuestra salvación. O a veces descuidamos nuestra salvación. Por eso la Biblia dice que guardemos nuestra salvación con temor y temblor. Dice nuestra salvación. O sea, no porque se pierda, sino porque a veces le damos más importancia a otros aspectos de la vida cristiana que a nuestra misma salvación. Recuerde que Jesucristo murió por nosotros para que nosotros fuéramos salvos, que fuéramos salvos de la ira venidera. O sea, y a veces nosotros le damos más importancia, ya sea al ministerio, ya sea a otros aspectos de la vida cristiana, que a la misma salvación. Entonces, a veces descuidamos nuestra salvación y es por eso que muchas veces el cristiano cae, el cristiano se revela, el cristiano peca porque no se guardó o no quiso guardar su salvación. Por eso es muy importante que todos los días usted siempre esté en constante oración, en arrepentimiento, para que la sangre de Jesucristo, que lo limpia de todo pecado, usted camine con fidelidad. Entonces, esos cristianos que han caído y que dicen, entonces tengo que volver a aceptar a Cristo, la respuesta es no. Acuérdense que la epístola a los hebreos, que es una epístola de costumbres, volvemos a lo mismo, una epístola profunda, una epístola de mucho conocimiento, usted debe de entender a qué se refiere lo que le están diciendo.
¿A qué se refiere? ¿De qué está hablando? Y no es de que Dios ya lo rechazó como comúnmente se predica o se enseña, no, sino que haya esa conversión y usted nuevamente en arrepentimiento venga a los pies de Cristo. Si usted va a volver a ocupar un lugar prominente, eso ya será de parte de Dios. Eso ya Dios pondrá todas las cosas en orden, pero no le dé prioridad a eso antes que a su salvación. Su salvación es lo más importante y es por lo que Jesús vino a morir por nosotros. Muy bien, en Hebreos 12, versículo 17, dice de la siguiente forma. Ya mero vamos a terminar, hermano amado, con esta primera enseñanza. Porque ya sabéis que aún después deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Está hablando de Esaú. Le voy a volver a leer el texto. Porque ya sabéis que aún después deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Recuerde que Esaú vende su progenitura a Jacob por un plato de lentejas. A él no le importa lo que después iba a suceder. Él no se esperaba toda la bendición con el cual Dios iba a bendecir al primogénito, sino él cede que el primogénito sea Jacob, y Jacob es el que pasa a ser el primogénito y heredar todas las bendiciones. Todas las bendiciones que Dios tenía para Esaú fueron pasadas a Jacob por el plato de lentejas. Por eso es importante que usted siga su camino y que no piense como Esaú, que por andar que se le salgan las de cocodrilo solamente y no arrepentirse, cree que por eso es correcto. No, tiene usted que arrepentirse. Acuérdese, no porque llore más ni porque grite más quiere decir que la persona está arrepentida. No, esos no son síntomas. Los síntomas son la vida que tú vives fuera de la iglesia. A veces nosotros queremos dar testimonio en las mismas iglesias a los mismos cristianos. Y es con las personas que no conocen de Dios, con las personas que nos rodean, con la familia que tenemos, a las cuales tenemos que darles testimonio de que Jesucristo vive en nuestros corazones. Entonces, a veces la vida cristiana solamente la queremos vivir en compañía de los cristianos. ¿Y qué pasa con la gente que no conoce de Cristo? La gente que no conoce de Cristo muchas veces está más decepcionada por la forma en que vivimos y la forma en la que hacemos las cosas. Entonces, no nos equivoquemos, que nosotros debemos de ser un libro abierto para aquellos que no conocen de Dios y que puedan ver que la Biblia es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Que como dice el Salmo, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra he guardado, Señor. Entonces, no nos equivoquemos, hermano lindo, amado, y vámonos con el último texto de nuestro primer estudio. Vámonos rápidamente y será en 2 de Pedro 3, versículo 9. 2 de Pedro 3, versículo 9. Yo espero que estemos listos, preparados, llenos de la presencia de Dios y podamos siempre perseverar y seguir adelante. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Le voy a volver a leer. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para quién, para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, y esto incluye a las mismas personas que se han alejado. A tus hijos, a mis hijos, que se han alejado de la presencia del Señor, la Biblia dice que Dios por eso está guardando
Hay quienes ya quieren que Dios venga. Bueno, y todas las personas que no se han arrepentido, o sea, no debemos de tener falta de misericordia. Debemos de ser misericordiosos. Sed pues misericordiosos como vuestro Padre que está en los cielos es misericordioso. ¿Cuántos de tus hijos faltan que vengan a los pies de Jesucristo? Y muchos cristianos, ven Señor Jesús, que ya venga y que ahorita que está la pandemia son síntomas de que el Señor ya viene. Sí, sí hermano. ¿Ya te arrepentiste? ¿Ya te arrepentiste? ¿Ya te mantuviste fiel? O sea, hay dos cosas. O será Jesús tu Salvador o será tu juez. ¿Qué vas a escoger? ¿Jesús es tu Salvador o es tu juez? Y estas promesas deben de estar en medio de tu vida. En medio de tu vida tiene que haber amor y misericordia, paciencia, fe por tus hermanos que se han alejado. Miren, no conozco iglesia de todas las que he visitado, de todas las que he estado en los institutos donde Dios me ha permitido dar clases, a nadie que ore por la gente que se alejó de Jesucristo. Nosotros tenemos muchos argumentos para decir, ellos ya conocen y ellos ya saben. ¿Tú por qué crees que se alejaron? Precisamente porque no hay conocimiento en sus vidas. Vamos a orar, a hacer una oración por ellos. Vamos a hacer una oración por ti, por tu familia, esperando que tú te arrepientas, que vengas a los pies de Jesucristo, que la sangre de Jesucristo te limpie de todo pecado y a ti, persona que no conoces de Cristo, puedas aceptarle y recibirle en tu vida y en tu corazón. Que puedas abrirle las puertas a Jesucristo y que Él entre en tu vida y que seas una persona bendecida, una persona salva de la perversidad del mundo. Vamos a orar. Dios y Padre eterno, Dios de Abraham, de Isaac, Dios de Israel, Jehová de los ejércitos en cuya presencia estamos. Te alabamos y te bendecimos, Dios glorioso y Dios maravilloso, que hiciste los cielos y la tierra y todas las cosas que en el mundo habitan. Gracias por escogernos desde antes de la fundación del mundo. Gracias por enviar a Jesucristo a morir por nuestros pecados. Gracias porque reconocemos que su Espíritu Santo nos guía al arrepentimiento. En esta hora, en el nombre de Jesús, nos arrepentimos, deseando que la sangre de Jesucristo nos limpie, que podamos ser libres de todas las maldades, de todos nuestros pecados. Nos arrepentimos, nos pesa, nos duele ser rebeldes en contra de su voluntad. También oramos, Padre eterno, por aquellas ovejas perdidas, por aquellos que se han alejado, por aquellos que se han perdido teniendo un desconocimiento de las cosas santas suyas, por los pecados que han cometido. Yo le pido, Dios glorioso, que nuevamente usted los traiga a los pies de nuestro Señor Jesucristo, que ellos se conviertan a usted manantial de aguas vivas y no sigan cavando para ellos cisternas rotas. Gracias, Padre Celestial, por permitirnos concluir este primer estudio, esta primera clase, esta primera palabra de su palabra, que podamos aprender y podernos llenar de su presencia, podamos ser personas renovadas, transformadas, personas libres en el poder de su nombre, personas en cuyo pensamiento en usted persevera, porque usted es nuestra confianza y nuestra seguridad. Padre eterno, yo le pido que bendiga a cada una de las familias que verán estos videos, que escucharán su palabra, que puedan venir y ser transformados, llenos de la plenitud de su gozo. Si en la vida de mis hermanos hay alguien enfermo, sanen en nombre de Jesús, sean sanos, sean libres, se puedan gozar en su presencia, porque sus milagros no han terminado. Usted es el mismo Dios de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos, y sus años jamás acabarán. Gracias, Dios eterno, gracias, Dios glorioso. En el nombre de Jesús le damos gracias, exaltándole y bendiciéndole. Y no te olvides de suscribirte,
No te olvides de darle like a nuestro video. Mi nombre es Ramón Godoy López y tuve el gusto y el agrado de dar este estudio. Que Dios te bendiga.